Hace apenas unas horas, el ejército de Estados Unidos confirmó que llevó a cabo una serie de bombardeos, pero ahora en el este de Siria, contra dos instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Y qué nos dice al respecto el secretario de Defensa Lloyd Austin? Dijo que estos ataques eran precisos y en defensa propia. La pregunta es, ¿en respuesta a qué? Se dice, según varias fuentes, que han sido en represalia por una serie de ataques en su mayoría sin éxito por parte de milicias respaldadas por Irán. Esto es peligroso. También dicen que es contra personal estadounidense en Irak y Siria. Todo esto comenzó de hecho el 17 de octubre. Imagínense, en tan solo una semana se registraron al menos 16 ataques contra las fuerzas aliadas de Estados Unidos en Irak y Siria. Pero algo no cuadra aquí, amigos. Y no hay que quedarnos solo en el conflicto armado. ¿Qué pasa en el terreno diplomático? Porque, como saben, la diplomacia es el arte de lo posible y a veces también de lo imposible. Se espera que miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York voten posiblemente hoy mismo por una resolución propuesta por Jordania que insta a un cese al fuego inmediato en Gaza. Sí, en Gaza. La situación allí está más caliente que nunca, pero ¿qué quieren exactamente los líderes de la Unión Europea en este caso? Se reunieron en Bruselas y tras días de deliberación que mostraron las claras divisiones entre los 27 países miembros, han pedido una pausa en los bombardeos israelíes y en los ataques con cohetes de Hamás. Su objetivo primordial es permitir la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino. Parece muy simple, pero no lo es en realidad. ¿Y saben cuál es la diferencia entre un cese al fuego y una pausa humanitaria? Es una cuestión muy delicada. Un cese al fuego sería detener completamente las hostilidades, ya sea por un tiempo determinado o indefinidamente, mientras que al hablar de una pausa humanitaria sería simplemente un alto temporal para no permitir la entrega de ayuda. La realidad es que algunas naciones piden directamente un cese al fuego hoy, mientras que otras solo buscan esas pausas de las que hablamos, y ahí radica el dilema. Ahora, volvamos a la ONU porque, aunque las resoluciones que se presentan ante la Asamblea General no son vinculantes, sí tienen un peso político innegable. Todos los 193 miembros tendrán la oportunidad de votar, pero, y aquí viene el gran pero, hemos escuchado que varios países europeos junto con Estados Unidos y Canadá podrían tener dificultades para respaldar esta resolución si no se condenan específicamente las acciones de Hamás. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, el 7 de octubre. Y luego no podemos ignorar la situación humanitaria en Gaza. La realidad es que las personas están sufriendo y es imperativo encontrar una solución, ya sea un cese al fuego total o una pausa para permitir la entrada de ayuda. Lo que sí es evidente es que se necesita una intervención inmediata. Las voces de aquellos en el terreno no pueden ser ignoradas, amigos, porque son miles de víctimas. Miren, lo que está pasando en el terreno de la guerra. Hay una especie de tensa calma que se vuela en el ambiente. Es como el silencio previo precisamente a una tormenta. Pero este no es necesariamente un silencio ordinario. Este es un silencio lleno de estrategia y cálculo. La pregunta que surge inmediatamente es ¿qué están planeando las fuerzas sobre el terreno? El ejército israelí ha estado demostrando sus capacidades operativas, ha realizado incursiones limitadas en Gaza ya, pero ¿por qué esta táctica militar nueva la estamos viendo de nuevo, como abriendo otro frente de batalla, pero ahora en Siria? Una encuesta reciente, por cierto, amigos, demostró en un muy importante periódico israelí un dato bastante impactante. ¿Saben qué mostró? Que el apoyo público a una invasión terrestre en Gaza ha disminuido a menos de la mitad. Curiosamente, fíjense que no hace mucho tiempo, aproximadamente 3/4 partes de la población respaldaban la idea de una invasión en Gaza. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta, amigos, podría estar no solamente en la opinión de los medios tradicionales de información. Eso no influyó porque siguen, créanme, manteniendo la misma narrativa de siempre. Definitivamente fueron las redes sociales, los videos difundidos con imágenes impactantes de muchos usuarios mostrando cómo sufren del otro lado de la franja. Pero dejemos Gaza por un momento y volvamos a nuestra mirada a Siria. ¿Recuerdan esos ataques estadounidenses en territorio sirio que mencionábamos al principio? Bueno, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué busca Estados Unidos con estos ataques? Si bien oficialmente Washington no ha coordinado estos ataques con Israel y ha intentado separar esta acción de lo que sucede en Gaza, hay un mensaje implícito, amigos.
el incremento en ataques de milicias supuestamente respaldadas por Irán, que resultaron en heridas a más de 20 militares estadounidenses, ha levantado ya alarmas. El destinatario del mensaje es Irán. De hecho, hay una comunicación directa del gobierno estadounidense a la máxima autoridad iraní pidiendo que detenga estos ataques. Y por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán hace poco alertó precisamente sobre las consecuencias para Estados Unidos si el conflicto en Gaza no cesaba. El ajedrez político está en pleno juego, pero ¿cómo cree Irán que reaccionará a estos ataques a Estados Unidos? Es una pregunta que muchos analistas intentan hoy responder. Y aquí hay, amigos, un dato bien interesante. Bajo la administración de Biden, Estados Unidos ha atacado más veces a milicias respaldadas por Irán en Siria que durante la administración de Donald Trump. La cuestión es si esos ataques han sido suficientes para disuadir a Irán o a las milicias, porque hasta ahora la respuesta parece ser que no. Si aterrizamos estos datos en una perspectiva todavía más amplia, estamos ante un escenario bastante complejo, donde cada movimiento, amigo, tiene sus implicaciones, ya sea la situación en Gaza, los ataques en Siria o la dinámica que hoy estamos viendo entre Estados Unidos e Irán, que es bastante peligrosa. Lo que está claro es que estamos ante un cambio en el tablero geopolítico. Miren, cuando se habla precisamente, por cierto, de geopolítica, particularmente en regiones que son tan delicadas como el Medio Oriente, es siempre muy importante, amigos, que entendamos quién es y por qué se mueven los hilos detrás de esto. Y un personaje central en este rompecabezas es precisamente el líder supremo de Irán. ¿Y saben por qué es tan relevante? Bueno, cuando escuchamos ese término del líder supremo, nos lo dice todo. Es una designación que implica una autorreferencia a un poder absoluto y a una autoridad incuestionable. Ahora, después de los ataques recientes, algunas fuentes sugieren que este líder se siente empoderado. ¿Y por qué creen eso? Porque tras los ataques, un comunicado parecía indicar cierto temor de Estados Unidos a una escalada mayor para que el ya de por sí polvorín geopolítico en Israel no reventara más. Irán olió eso y aquí pues lo que surge es si realmente está Estados Unidos temiendo una escalada del conflicto más amplio y cómo toma este mensaje Irán. Hay señales muy claras de que la retórica iraní no es simplemente para su propia gente. Se menciona también la posibilidad de una guerra más amplia y la utilización de sus milicias, ya sea en Irak o en Siria, para intervenir en otros conflictos como el de Gaza con Hamás. Por eso, amigos, es muy importante que entendamos el delicado equilibrio de poder de los ataques que hoy estamos viendo en Siria. No estamos hablando de ataques aleatorios o de acciones sin conexión. Estamos hablando frente a una red, amigos, de acciones y reacciones interconectadas. Algunos podrían pensar que los ataques de Estados Unidos eran simples demostraciones de poder. Pero no es todo. A pesar de que se presentan como ataques específicos a objetivos pequeños en Siria, las repercusiones, amigos, pueden ser enormes. Podría incluso esto llevar, y no exagero, a una escalada en la ya de por sí frágil geopolítica de la región. Estamos entonces al borde de un conflicto mayor. Esa, amigos, es una cuestión que tenemos siempre que tener en cuenta, porque para Estados Unidos y para el mundo entero, enfrentarse a un adversario como Irán, que posee una red de guerras proxies y aliados en numerosos puntos conflictivos y armas nucleares, y definitivamente una red de autoritarismo desde que vemos el mensaje de su líder supremo, pues no es sencillo. Y si tomamos en cuenta que estos aliados han estado armados hasta los dientes, entrenados y financiados por Siria, por Irán, pues las cosas se complican aún más. Por eso las acciones limitadas de Estados Unidos pueden interpretarse como un mensaje de diversas maneras, pero también pueden escalar este conflicto ahora en un nuevo frente de batalla, que no se puede ignorar, amigos, porque no es una cosa menor. No existe un vacío social aquí. Los estadounidenses, por cierto, son conscientes de las implicaciones históricas en Medio Oriente y no quieren otro conflicto que se sume a la lista cuando ya tienen suficiente en estos momentos fondeando económicamente a Ucrania, a Israel y también a Taiwán. Y aquí es donde Irán juega sus cartas. Está tratando de explorar esas inseguridades de Washington, esos temores, y está intentando crear divisiones entre aliados tradicionales como Israel y Estados Unidos. Ese, amigos, es la frágil geopolítica que hoy estamos viendo en Medio Oriente y por qué tenemos que estar tan atentos a lo que hoy
parece una inminente escalada del conflicto.